A continuación, vamos a explicar las fases del socialismo literario, utópico y científico. La idea del servicio de bienes en común como forma de justicia en una sociedad fue la base de Platón en La República, en la que se narra un régimen utópico donde incluso se da la eliminación de la propiedad privada y un Estado que proveía bienes esenciales para la vida, alimento y cobijo digno. Se da con Platón el inicio de lo que se ha denominado el socialismo literario. Aristóteles, en su libro La Política, planteó las condiciones necesarias para la permanencia de la democracia como una de las tres formas puras de gobierno, como medio para evitar la opresión ejercida por la posesión de riqueza, y así procurar al pueblo un bienestar general. Ese concepto aristotélico como objetivo mayor de la política es recogido luego por la socialdemocracia en el siglo XX como estado de bienestar o welfare state. Thomas More, en su obra La Utopía, que significa en ningún lugar, o utopos, o eutopos, buen lugar. De igual forma, la República de Platón narra cómo los habitantes de una isla comparten las tareas, han abolido también la propiedad privada y viven en armonía. En La Ciudad del Sol de Tommaso Campanella, también de forma literaria, se cuenta la historia de una ciudad donde se ha alcanzado la perfección de las relaciones de producción, sociales y de poder. En el ensayo sobre el origen de las desigualdades del hombre, de Rousseau, se plantea cómo las inequidades económicas y políticas rompen la voluntad general y el orden social. La desigualdad es, en efecto, el desequilibrio en la justicia. En este mismo sentido, José Figueres Ferrer dijo en una cadena radial el 22 de marzo de 1957, las convulsiones sociales estallan cuando el régimen político se queda atrás de las aspiraciones populares. La Revolución Francesa dio inicio a los planteamientos modernos de las ideologías. Es en la Asamblea Nacional Francesa en 1789 que los grupos antimonárquicos que planteaban cambios radicales sociales se sentaron en el lado izquierdo y los grupos conservadores en el lado derecho. De ahí nacen los términos de izquierda política y derecha política. Pese a las persecuciones y ejecuciones por los grupos de la izquierda radical, donde estuvieron los jacobinos liderados por Robespierre, Danton, Marat y otros como Hebert y Babeuf, legaron las bases del republicanismo moderno basado en un Estado al cuidado de lo social. Planteamientos utópicos como el de Robert Owen en Inglaterra en su obra Nueva visión de la sociedad, ensayo sobre la formación del carácter humano, o Henry Saint-Simon en la industria, todos de inicio del siglo XIX, también Charles Fourier en la sociedad industrial, pretendían sustituir el sistema capitalista por otro más justo de cooperativas que evitara la explotación de la clase obrera. Estos autores coinciden en una visión no estatista como garante del reparto equitativo del capital, marcados por el optimismo humano, tendiente progresivamente hacia mejores condiciones morales y materiales. En ese mismo periodo, el liberalismo radical Whig, contrastante con el liberalismo clásico y sus propuestas de utilización del ser humano como objeto de trabajo agrario e industrial. Pensadores como el parlamentario Charles James Fox en Inglaterra planteaban que la libertad se puede dar solamente entre iguales. El socialismo utópico de Owen, Fourier, Saint-Simon se caracterizó por la idea de que la praxis social, basada principalmente en la propiedad en común, deviene en el elemento transformador por encima de la acción del Estado. La idea de que la libertad política a través de la democracia puede modificar la condición social la encontramos en el movimiento cartista en Reino Unido en el siglo XIX, en pensamientos como el de Louis Blanc, un político francés, que sostenían la asociatividad de los trabajadores como fomento del Estado como forma de producción. El pensamiento utópico quedó descrito en la frase atribuida a Charles Fourier: si vuestras ciencias dictadas por la sabiduría solo han servido para perpetuar la pobreza y los conflictos, más bien procuremos ciencias dictadas por la locura, que alivien las miserias del pueblo. La revolución industrial entre la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX en Alemania y Reino Unido primero, y luego en el resto de Europa, produce las transformaciones económicas y culturales que influyen en la consolidación del pensamiento social ante el recrudecimiento de las condiciones de los trabajadores. En plena revolución industrial, en 1812, Lord Byron defiende la condición de los trabajadores. En sesión presidida el 27 de febrero de ese año en la Cámara de los Lores, de la cual era integrante, el primer ministro de aquel entonces, el conservador Spencer Perceval, discutió agregar un inciso a la pena capital, conocida como la Frame Breaking Bill, pena de muerte por destruir máquinas industriales.
Byron, miembro de esa cámara, visitó las zonas donde los obreros del movimiento Luddite destruían las máquinas que los sustituían en sus labores, con la finalidad de tener una idea fundada sobre lo que estaba pasando. El proyecto de ley ya había sido aprobado en la Cámara de los Comunes. El futuro primer ministro, William Lamb, votó a favor argumentando que el miedo a la muerte tiene una influencia poderosa sobre la mente humana. Lord Byron intentó una defensa admirable, pero inútil. El proyecto fue aprobado. Dijo luego él: se colocará una horca en cada pueblo y de cada hombre será un espantapájaros. La codicia representó ciertamente al capitalismo del liberalismo clásico. Sabiamente Goethe dijo sobre Byron que siempre sería un pensador del presente. Es decir, frente a la situación de pobreza y precariedad de los obreros, surgió el socialismo utópico ya mencionado, que llamaba por crear una sociedad ideal libre de injusticia social. La justicia para el socialismo se resume en la idea de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. El socialismo científico posterior de Marx y Engels surge vislumbrando la inminencia de una revolución del proletariado y la abolición de la propiedad privada ante esas condiciones. Su vía de análisis proyectaba la culminación del proceso capitalista en una crisis de sobreproducción y subconsumo, que resultaría en el alzamiento del proletariado oprimido como culminación de la dialéctica histórica del amo y el siervo, lucha de clases, basados en que las relaciones de producción, materialismo, rigen la forma de vida del ser humano en sociedad. El ser humano es para Marx homo faber, es decir, un ser que trabaja y modifica siempre su entorno. La relación de producción del trabajo es esencial para entender el devenir del ser humano. Antes de Marx, varios antecedentes a su pensamiento sobre la dialéctica y el materialismo los encontramos en Feuerbach, Hegel y Michel de Montaigne. Ferdinand Lassalle fue un abogado alemán y uno de los fundadores de la Asociación de Trabajadores de ese país en 1863. Su planteamiento político fue el de la búsqueda del bienestar social para los trabajadores a través de la conquista del sufragio y la asociatividad para la producción. Reconoció la necesidad de que existía el Estado para superar condiciones materiales del individuo. La Asociación Internacional de los Trabajadores, o conocida como Primera Internacional, fue fundada en Londres en 1864. Fue la primera gran organización que trató de unir a los trabajadores de diferentes países. En ella colaboraron Marx y Engels. Agrupó al principio a sindicalistas ingleses, anarquistas, socialistas franceses, republicanos italianos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo. Fue uno de los factores determinantes que condujeron al levantamiento llamado Comuna de París en 1871, que resultó en la muerte de miles de trabajadores. Las tensiones existentes entre la Primera Internacional, Marx y Mikhail Bakunin llevaron a la escisión entre marxistas y anarquistas, tras lo cual los últimos fueron expulsados. En 1872 la IT se trasladó a Nueva York y se disolvió en 1876. La principal diferencia entre anarquistas y marxistas se dio en el debate sobre la necesidad o no de una dictadura encabezada por los líderes de los trabajadores o vanguardia proletaria para vencer a la burguesía, tesis marxista, o la existencia de comunas autogestionadas y libres, que era la tesis anarquista. Henry Thoreau, en Desobediencia Civil, describe una posición anarquista sobre el Estado. Dijo: el mejor gobierno es el que no tiene que gobernar en absoluto, y cuando los pueblos están preparados para ello, ese será el tipo de gobierno que tengan. En el mejor de los casos, un gobierno no es más que una conveniencia, pero en su mayoría los gobiernos son inconvenientes y todos han resultado serlo en algún momento. En 1875, con varias transformaciones, se creó el actual Partido Socialdemócrata de Alemania, el SPD. El llamado Programa de Gotha, la ciudad donde se firmó el pacto de constitución de ese partido, reconocía la necesidad de profundizar la lucha política democrática de los trabajadores, que debían asociarse en favor de la autogestión de su ahorro y la defensa de condiciones dignas de trabajo. El pensamiento de Lassalle en derecho constitucional es reconocido por su ensayo ¿Qué es una constitución? En este ensayo desarrolla la idea de que los factores reales determinan por encima de pactos o textos al poder constituido, siendo la hegemonía el elemento dinámico de una sociedad política.